Buenos días, estimados alumnos. En el día de hoy nos convoca a desarrollar la unidad número 4 del programa. En este caso se trata de una unidad un poco más extensa, si se quiere, donde vamos a tratar de desarrollar de forma escueta o sucinta algunos contenidos relacionados con lo que es el derecho a la información por parte del consumidor usuario, todo lo relacionado con la publicidad en este aspecto, los tipos de publicidad, también inclusive algunos mecanismos de tutela reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a reseñar brevemente los contratos con cláusulas predispuestas, contratos por adhesión e inclusive llegar a abordar contratos en particulares que se vinculan con el derecho del consumidor y usuario, tal es el caso de los contratos bancarios, contratos de asistencia médica o inclusive también el contrato de turismo. Comenzamos. Bien, para dar inicio entonces a esta unidad número 4, debemos abordar como primera medida o primer parámetro a considerar lo que respecta al derecho a la información. Derecho a la información, si se quieren, de diferentes etapas contractuales, una cuestión un poco ya abordada inclusive preliminarmente en otras unidades. En este sentido, el reconocimiento de un derecho a la información de los consumidores y la imposición del consiguiente deber en cabeza de los proveedores, en rigor de verdad constituye uno de los pilares sobre los que se estructura la tutela particular del derecho al usuario y al consumidor. ¿Sí? Uno de los derechos o las premisas fundamentales que sostienen el andamiaje jurídico en materia de derecho del consumo. Así, el deber de información constituye una obligación que no solo se impone al proveedor en la etapa precontractual y al momento de concretar la celebración del acto de consumo, sino que debe ser cumplida durante todo el íter contractual y aún, de hecho, con posterioridad a la conclusión del contrato. Solo de ese modo, en realidad, se satisface en plenitud, o se podría ser considerado en plenitud, la satisfacción y la finalidad perseguida por el ordenamiento jurídico en relación al derecho del consumo. Según la etapa por la que atraviesa el vínculo, la imposición de este deber de información satisface finalidades específicas conforme a la doctrina. Así, por ejemplo, en la etapa precontractual procura un consentimiento reflexivo del consumidor y la previsión de los riesgos que involucra la contratación. Ya durante la ejecución del contrato y aún luego de la conclusión del mismo, tiende más bien a asegurar la satisfacción del interés directamente involucrado en el acto de consumo. Este sería el llamado también interés de cumplimiento, y de esta manera optimiza los beneficios percibidos por el consumidor usuario. En todos los casos, básicamente tiende a evitar más que nada la afectación del interés de indemnidad en cabeza del consumidor. Recordemos que en este caso el consumidor eh, se comporta, ¿no es cierto?, como la parte más vulnerable, más débil en esta relación de consumo o esta relación contractual de consumo. Ahora bien, en materia de publicidad, de información, algunos conceptos emergen al respecto, puntualmente en relación a la publicidad engañosa, desleal o comparativa. En este punto debemos recordar primeramente que el artículo 42 de la Constitución Nacional ya dispone que el consumidor tiene derecho a recibir información adecuada y veraz. En otras normas, como por ejemplo el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, se indica que la información debe ser cierta, clara y detallada. También se exige que esta certeza, detalle y gratuidad en el 1100 de nuestro Código Civil y Comercial. La suficiencia, reseñada por el 1397 también del Código, esto de la especificidad y la comprensión para el consumidor, lo ubicamos también, por ejemplo, en el artículo 58 del Código Civil y Comercial. La claridad, la precisión, la adecuación, en el artículo 59, por ejemplo. Entonces, como resumen o corolario de esta cuestión, eh, podemos afirmar que para lo que es el régimen legal argentino, los caracteres de la información, o a la luz de los caracteres de este derecho a la información, debe reunir las siguientes características. En primer lugar, lo que es la adecuación, la veracidad, la claridad, la gratuidad, la suficiencia, la especificidad y la precisión a los fines o a la luz o a los ojos del consumidor. Por otra parte, cuando hablamos de publicidad comercial,
La doctrina es un poco más pacífica al definirla como esa actividad de divulgación de un producto o un servicio con el propósito de llegar al consumidor usuario, por supuesto, con una finalidad netamente comercial. Eh, Entre líneas, si se quiere, hablamos de una acción de persuasión dirigida al público. El régimen legal reconoce básicamente tres clases de publicidad ilícita en este aspecto, ¿no es cierto? Lo que es la publicidad engañosa, la comparativa y la abusiva, y en relación a ello delimita también la circunstancia especial en cada caso. Así, por ejemplo, la publicidad engañosa, según el Código Civil y Comercial, debe contener indicaciones falsas o que al menos tengan actitud para inducir a error respecto a los elementos esenciales del producto o servicio. En lo que respecta a la publicidad abusiva, es la que induce al consumidor a adoptar conductas perjudiciales o peligrosas para su salud o seguridad, por ejemplo, tal es el caso de cuando resulta ofensiva, cuando favorece la discriminación racial, social, política, de cualquier otra índole, o induce, por ejemplo, actividades antisociales o hasta criminales e ilegales, incita la violencia, por dar algunos ejemplos. En relación, hay otro concepto también, o subconcepto en materia de publicidad, eh, que gira en torno más que nada a lo que se conoce como publicidad subliminal. En este caso se suscita mediante el mensaje un estado inconsciente que se asocia a ciertos bienes y servicios creando la sensación de estados placenteros como comportamiento social más que individual. Y por último, en materia de publicidad comparativa, en realidad en el derecho argentino no ha sido prohibida y en el Código Civil y Comercial de hecho tampoco la prohíbe como regla, sino cuando sea naturaleza o de naturaleza tal que conduzca o induzca error al consumidor. En consecuencia, es posible comparar bienes y productos siempre que no sea con engaño u omisión que induzca error o en el marco de lo que habíamos descrito como publicidad engañosa. En relación a los mecanismos de tutela que reconoce nuestro ordenamiento jurídico, eh, Vallespinos, por ejemplo, señala que la manera de tutelar al consumidor es mediante cuatro ejes distintos pero integrados. En primer lugar, lo que es la información y la educación del consumidor, de lo que estamos hablando. En segundo término, la protección institucional. En tercer lugar, la protección contra los productos defectuosos y peligrosos. Y por último, lo que es la protección contra los métodos comerciales abusivos, que también lo vinimos reseñando hace, en las unidades anteriores. En nuestro país recién contamos con una norma general relativa a la publicidad cuando se sanciona la ley 22.802 de lealtad comercial, que en su artículo 9, por ejemplo, dispone que queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación de publicidad o propaganda que mediante inexactitud o ocultamiento pueda inducir a error, a engaño o a confusión. Esto queda delimitado, inclusive lo hemos abordado en otros ejes temáticos. Ahora bien, en el Código Civil y Comercial se incorpora una importante novedad en materia de publicidad comercial y de prevención o de intervención preventiva del Estado en las relaciones de consumo, sobre todo en virtud del artículo 1102. En este caso se acuerda acciones individuales y colectivas de cesación y rectificación para enervar lo que es la publicidad ilícita. Así los consumidores afectados o quienes resulten legalmente legitimados pueden solicitar al juez medidas tales como, por ejemplo, la cesación de la publicidad ilícita, la publicación a cargo del demandado, o de anuncios rectificatorios, y por supuesto, en su caso, le da al caso la sentencia condenatoria que corresponde. Ahora bien, en este aspecto, en medida de mecanismos de tutela, pueden distinguirse en realidad dos grandes grupos. Por un lado, lo que es la tutela individual y por otro, lo que es la tutela colectiva. En materia de tutela individual, tenemos, por ejemplo, medida de tutela satisfactiva en cuanto al consumidor puede exigir el cumplimiento del contrato o la revisión del mismo. También la llamada tutela resolutoria, en tanto puede exigir el contrato, extinguir, perdón, el contrato en virtud del artículo 10, o bien solicitar, de hecho, la nulidad del mismo. Y también medidas de tutela resarcitoria, que básicamente habilita al consumidor para reclamar los daños y perjuicios individuales o colectivos que pudo ocasionar una publicidad. En materia de tutela o mecanismo de tutela colectiva, en este caso, y citando
lo descrito anteriormente, también podemos encontrar mecanismos de tutela preventiva y resarcitoria en relación a la tutela colectiva. Así, el artículo 1102, por ejemplo, del Código, también acuerda acciones individuales y colectivas de cesación y rectificación para lo que es revocar o enervar la publicidad ilícita y, por supuesto, prevenir los daños que puedan causar la misma. Avanzando un poquito con los contenidos, nos encontramos ahora con los llamados contratos con cláusulas predispuestas. Estos tipos de contratos, también llamado el contrato por adhesión a cláusulas predispuestas o condiciones generales, es aquel en el que la configuración interna de este tipo de vínculo contractual es dispuesta anticipadamente solo por una de las partes. La doctrina lo identifica, por supuesto, como predisponente, profesional, proveedor, empresario, etc. De modo que si la otra decide contratar, debe hacerlo, la otra parte, ¿no es cierto?, debe hacerlo sobre la base de ese contenido y no de otro. Así, la contratación predispuesta porta los siguientes caracteres. Por supuesto, lo que es la unilateralidad en este aspecto, la rigidez, el poder de negociación en favor del predisponente y el riesgo de aprovecharse de tal circunstancia para consolidarlo a través de cláusulas inequitativas en detrimento del adherente. En este caso, reseñando, ¿no es cierto?, como caracteres de esta contratación predispuesta, encontramos que lo que sería la ordinaria determinación bilateral del contenido del vínculo que va a caracterizar a la contratación o a esta contratación discrecional, lo que sería también la rigidez del esquema predeterminado por el empresario, lo que es también la predisposición contractual como circunstancia inherente al poder de negociación que concentra el profesional y que generalmente, no siempre por supuesto, coincide con la disparidad de fuerzas económicas, y también por supuesto lo que es esta cuestión en relación al profesional que concentra el poder de negociación, de información y de hecho de superioridad técnica. En este sentido, en materia de contratos por adhesión, un poco relacionado por supuesto con lo que se dijo anteriormente, nos circunscribimos directamente al código, al artículo 984 del código, que explícitamente reseña una definición en materia de contratos por adhesión, indicándolo como aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra parte o por un tercero sin que el adherente haya participado en su redacción. En este aspecto, el artículo 985 nos lleva también inclusive a los requisitos en materia de contratos por adhesión. En este sentido señala que las cláusulas generales predispuestas deben ser comprensibles y autosuficientes. A su vez también la redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible. Inclusive, en este sentido, se tendrán por no convenidas aquellas que efectúen un reenvío a textos o documentos que no se faciliten a la contraparte del predisponente previo simultáneamente a la conclusión del contrato. Más que requisitos, como veremos, se trata más bien de garantías también legales por parte del adherente, que en este caso siempre recae en la figura del consumidor, al momento de hablar de contratos por adhesión. Por otra parte, en materia de incumplimiento de los llamados contratos de consumo y garantías legales, la Ley de Defensa del Consumidor ha estructurado un sistema de garantías obligatorias para los contratos de consumo tendientes a asegurar al consumidor el ejercicio de sus derechos, en relación, por supuesto, o en la búsqueda del correcto funcionamiento y la observancia de las calidades prometidas, lo que se concibe como calidades prometidas. Por ejemplo, los artículos 11 a 18 de la ley de la 24240, los artículos 23 y 24 se ocupan de regular el régimen de garantías en los contratos cuyo objeto son cosas muebles no consumibles y prestaciones de servicio. En ese sentido, y de forma metodológica, si se quiere, existen tres situaciones en materia de garantías legales. La primera se focaliza en la regulación de la garantía legal sobre la provisión de bienes durables, enmarcada en los artículos 11 y 17. Esta garantía abarca lo que sería la reparación de los defectos o vicios de cualquier índole que impidan el correcto funcionamiento de la cosa y que a su vez asegure el suministro de repuestos y la prestación del servicio técnico de postventa.
La segunda atañe más bien al régimen de la garantía por vicios redditorios en los contratos de consumo, por ejemplo, ubicado en el artículo 18, en el supuesto de detectar, por ejemplo, la existencia de vicios ocultos en la cosa adquirida y que la hagan impropia para su destino. En este caso, el consumidor o usuario puede entablar cualquiera de las acciones contempladas en el Código Civil, llámese la acción reditoria, tendiente a la a la rescisión, perdón, del contrato, y por supuesto la restitución del abonado, o también la acción concedida como quanti minoris o estimatoria, más bien para obtener una disminución proporcional del precio. Y la tercera está vinculada a lo que es la garantía legal en caso de deficiencias en los servicios prestados al consumidor, ubicado en el artículo 23 y 24. En este caso se impone al proveedor la corrección de toda deficiencia o defecto en el trabajo realizado como consecuencia del servicio contratado, lo que incluye tanto la reforma como el reemplazo de los materiales, productos utilizados, sin costo, por supuesto, adicional para el consumidor o usuario. Ahora bien, en materia de compraventa de consumos o también llamada compraventa domiciliaria, los contratos de compraventa domiciliaria deben celebrarse por escrito y con las especificaciones contenidas en lo que es el artículo 10, eh, inciso A y G de la Ley de Defensa del Consumidor. En este aspecto, por ejemplo, lo que tiene que ver con la oferta debe ser entregada personalmente al potencial consumidor en el lugar donde reside, en forma permanente o transitoria o en su lugar de trabajo. Se haya excluida, por ejemplo, de esta categoría lo que es la compraventa de bienes perecederos recibidos por el consumidor y abonados al contado, tal como lo prescribe el artículo 32 de la ley. La ley en este aspecto inclusive define la compraventa por correspondencia como aquella que se origina en una propuesta efectuada por medio postal, telefónico, electrónico o similar y cuya aceptación es emitida por igual medio. Por supuesto que en este aspecto también se prohíbe consignar como domicilio el número postal, básicamente en lo que respecta a, o en lo que se traduce en la identificación de un domicilio por zona, mm, más que nada a los fines, por supuesto, de proteger o de blindar, si se quiere, los derechos económicos del consumidor, ¿sí? Ahora bien, se trate de compraventa domiciliaria o por correspondencia, una vez aceptada la propuesta de ello tampoco implica que el contrato quede definitivamente perfeccionado y en consecuencia debe ser ejecutado de inmediato. En este sentido, ¿qué pasa? Se estimula lo que sería una decisión más reflexiva, si se quiere, a favor del consumidor, ya que la ley otorga al usuario, al consumidor, ¿no es cierto?, un plazo de 10 días para que durante el mismo el consumidor ejerza el derecho de revocar o no la aceptación, nuevamente sobre la base del carácter protectorio que reviste el derecho del consumidor y usuario. Ahora bien, pasando ya a algunos contratos en particular, encontramos, por ejemplo, lo que es la contratación bancaria. El artículo 1384 del Código Civil establece que las disposiciones relativas a los contratos de consumo son aplicables a los contratos bancarios de conformidad con lo dispuesto en el 1093. En este aspecto, por ejemplo, el artículo 1385 inclusive aborda la cuestión al señalar que los anuncios del banco deben contener de forma clara, concisa y con un ejemplo representativo información sobre las operaciones que proponen y en particular deben especificar algunas cuestiones, tales como lo que respecta al monto, a los montos mínimos y máximos de operaciones que son individualmente consideradas o concebidas, la tasa de interés y si es fija o variable, las tarifas por gastos y comisiones, el costo financiero total en las operaciones de crédito, la existencia de eventuales servicios accesorios para el otorgamiento del crédito y, por supuesto, la duración de la propuesta del contrato. El artículo 1386, por ejemplo, nos lleva a lo que es la forma de este tipo de contrato en particular, el cual nos indica, por supuesto, que debe ser redactado por escrito en instrumentos que le permitan al consumidor tener una copia, conservar la información que le sea entregada por el banco,
acceder a la información por un periodo de tiempo adecuado a la naturaleza del contrato o inclusive reproducir la información archivada en un contexto contractual. El 1387 nos habla ya de las llamadas obligaciones precontractuales en materia de contratación bancaria, que en este caso nos lleva eh, a regular una cuestión relacionada, relacionada con la precontractualidad, ¿no es cierto? Fíjense que el artículo nos señala que antes de vincular contractualmente al consumidor, el banco debe proveer información suficiente para que el cliente pueda confrontar las distintas ofertas de crédito existentes en el sistema. En este caso, sobre la base de lo que informa la entidad de Contralor, ¿no es cierto?, del Banco Central de la República respecto a las entidades financieras. Y por último, en el 1388 del Código también encontramos lo que es el contenido en materia de contratación bancaria, al señalarnos que, sin perjuicio de las condiciones establecidas para los contratos bancarios en general, ninguna suma puede ser exigida al consumidor si no se encuentra expresamente prevista en el contrato. Y de hecho, en ningún caso puede cargarse comisiones o costos por servicios no prestados efectivamente por la entidad financiera, en este caso es la contraparte. En materia de contratos de asistencia médica, en este aspecto la normativa reguladora de la salud está integrada por leyes específicas que abordan las dolencias, prácticas o enfermedades de forma más puntillosa o específica. Y otras que constituyen por sí marcos generales de regulación en la materia y también inclusive normas generales muy específicas del tema de la salud que igualmente resultan aplicables. Es decir, sobre la base, sobre el esquema de la Ley de Defensa del Consumidor del 2440, ¿no es cierto?, existen otras normas más específicas que regulan la materia, más que nada atendiendo a lo que sería la especificidad de la rama que va a regular. En este sentido, por ejemplo, encontramos la Ley 17.132 que regula el ejercicio de la medicina, encontramos la 22.431 que crea un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, encontramos ni más ni menos que la 23.660 que regula las obras sociales y su funcionamiento, la 23.661 que crea el Sistema Nacional del Seguro de Salud, encontramos la 24.193 en relación a la ablación y trasplante de órganos y material anatómico, la 25.929 que incorpora el plan médico obligatorio para las obras sociales y empresas en medicina prepaga, tenemos la 26.529 en relación a los derechos del paciente, modificada por supuesto posteriormente por la 26.742, que básicamente de suma trascendencia en cuanto regula los derechos a la autonomía de la voluntad, a la información y la documentación clínica. Pero básicamente los contratos de asistencia médica en relación al consumidor se ciñen sobre la base de estas normas específicas, acordes por supuesto o en el marco general de la Ley de Defensa del Consumidor. Y por último, en relación a los contratos de turismo, en este caso, el contrato de turismo es definido no hay una definición legal si se quiere, pero sí es definido por la doctrina como aquel contrato realizado por un experto o no, en este caso por el organizador del viaje, cuyo objeto es nuclear de alguna manera los servicios en sentido amplio y en el marco del servicio general que se va a brindar, como ser desde el transporte, la hotelería y las ventas de manera combinada, es decir, con una adecuada sincronización entre sí, por supuesto, a cambio de lo que se abona como un precio global por parte del usuario, del consumidor o del contratante. En este caso, como decíamos, no se encuentra, este tipo de contrato no se encuentra regulado como tal en el Código Civil y Comercial, por lo que se trata más bien de un contrato atípico que, de hecho, conforme a nuestro código, están regidos, por supuesto, sobre la base de la siguiente cuestión. En primer lugar, lo que es la voluntad de las partes. En segundo lugar, las normas generales sobre contrato y obligaciones. Por supuesto que también aplica los usos y prácticas del lugar de celebración. Y las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines y que sean compatibles y se adecuen a la finalidad. Todo esto de acuerdo
al artículo 970 de nuestro código. Como decíamos, tampoco la Ley de Defensa del Consumidor no cuenta con disposiciones legales que se ocupan específicamente del contrato de turismo, pero sí existen normas específicas que regulan ciertos contratos de turismo, sobre todo a determinados sujetos de la relación o a ciertos o relacionados con ciertos aspectos del turismo. Por ejemplo, la Argentina ha ratificado en su momento lo que es la Convención Internacional del Contrato de Viajes de Bruselas, del año 1975, que luego, por supuesto, denunció en el 2010. Eh, También, por ejemplo, en, en el año 72, nuestro país sancionó la Ley 18.829, que regula la actividad de las agencias de viajes y posteriormente reglamentó, por supuesto, mediante el correspondiente decreto 2182. En definitiva, lo que es las normas del microsistema de tutela del consumidor y- y relacionadas o adheridas, ¿no es cierto?, al Código Civil y Comercial, se aplican solo al contrato de turismo o se aplican no solo al contrato de turismo, sino también a diversos aspectos de la actividad turística. Por ejemplo, lo que tenga que ver con la publicidad con fines de turismo, las prácticas comerciales abusivas o bien las llamadas ventas electrónicas, muy aplicables en este tipo o en esta rama contractual, si se quiere, cuando hablamos de turismo. Hasta aquí el desarrollo de la unidad número